Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Francisco Torres, ministro en la Iglesia Internacional de Cristo en Tampico. Y es para mí un gran privilegio darte la bienvenida y compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Antes de iniciar nuestra reunión, quisiera pedirte que me acompañes a dirigirnos en primer lugar a nuestro Dios. Vamos a depositar todo lo que vamos a hacer en las manos de Él. Acompáñame. Señor y Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas por siempre. Tú eres grande y amoroso. Eres nuestro Dios Todopoderoso y por eso hoy venimos a alabarte, por tu gran bondad y por las maravillas que has dado a nuestras vidas, Señor. Padre, no merecemos de tu gracia. Somos inmerecedores de tu amor. Pero aún así, Señor, has entregado a tu Hijo para brindarnos el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestro corazón y así poder gozar una vida entera en tu presencia, Señor. Señor, bendice los corazones de aquellos que hoy escuchan tu mensaje. Bendice al corazón de la iglesia. Te rogamos, Señor, que tú les bendigas en donde quiera que se encuentren. Padre, utilízame en esta mañana para que tú te glorifiques en gran manera y podamos transformar nuestros corazones conforme a tu santa voluntad. Señor, es en tus manos en quien ponemos este tiempo. Amén. Amén, iglesia. Pues vamos a iniciar nuestro servicio alabando con todo nuestro gozo y con todo nuestro corazón a nuestro Dios. En gracias a Dios porque es bueno. Su amor es eterno. Gracias al Señor de señores. Su amor es eterno. A Él que nos muestra sus maravillas. Su amor es eterno. Y con su espíritu hizo el cielo. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por el reinará. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos. Su amor es eterno. A Él que alimenta cada criatura. Su amor es eterno. Y puso la tierra sobre los mares. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por el reinará. Nos llama a ser sus discípulos. Su amor es eterno. Y envió a su Hijo a morir en la cruz. Su amor es eterno. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por el reinará. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por el reinará. Sin duda, la alabanza prepara nuestros corazones para alimentarnos de la palabra de Dios.
En estas últimas 7 semanas hemos estado llevando a cabo una serie de predicación bíblica que titulamos Jesús sana, restaura y resucita. En toda esta serie de estudio bíblico, de enseñanza, de predicación, estamos aprendiendo de todos aquellos milagros que Jesús realizó mientras estaba aquí en la tierra, y podemos rescatar sin duda alguna muchas grandes hazañas, muchos milagros, pero también grandes transformaciones en los corazones y en la vida de las personas. Estamos haciendo un estudio cronológico, como fue sucediendo a lo largo de la historia, pero también de manera expositiva, es decir, estudiando versículo a versículo para entender la profundidad del pasaje, cómo hoy Dios espera que lo llevemos a cabo en nuestra vida, y sin duda Dios quiere seguir sanando, restaurando y resucitando corazones. Hoy estudiaremos el capítulo 7. Jesús sana a un hombre con la mano paralizada. Vamos a ver un video que nos ilustra este pasaje para que también podamos ponernos en contexto y aprender un poquito más acerca de esto. Jesús volvió a visitar la sinagoga, y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo, y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: «Levántate y ponte en medio». A los demás les preguntó: «¿Qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida?». Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: «Extiende la mano». El hombre la extendió, y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Amén. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Prácticamente hoy estudiaremos 6 versículos, pero son 6 versículos que, si profundizamos en ellos, nos dejan una lección muy importante para nuestro corazón hoy en día. En este pasaje vemos a Jesús en acción. Y lo vemos sanando a un hombre en la sinagoga, en aquel lugar en el que se adoraba a Dios en el día de reposo. El hecho de que Jesús sanara en sábado, como podemos ver, provocó una violenta respuesta por parte de los fariseos. Ellos de inmediato comenzaron a conspirar en contra de Jesús para matarlo. El Sabbat, o el sábado, o el día de reposo, iniciaba desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Era un día sagrado para el pueblo de Israel que se guardaba según la ley. La respuesta de los fariseos tal vez nos puede parecer un poco exagerada para nosotros hoy en día. Porque ¿cómo era posible que hombres hayan querido matar a Jesús por tan poca cosa? Pero en realidad lo que está detrás de este desacuerdo o de este incidente no es solamente una simple diferencia de opinión sobre cómo se debería de guardar el día de reposo, sino más bien lo que vemos aquí es un choque de trenes entre el Evangelio de Jesús y la religión legalista de los fariseos. Lo que en realidad causó ese sentimiento homicida en estos hombres fue el hecho de que Jesús dejara al descubierto su hipocresía. Jesús les hizo ver que toda esa religión que ellos habían creado supuestamente para acercarse más a Dios, en realidad alejaba a los hombres de Dios y son un veneno mortal para el alma.
para poder entender más acerca de qué es el legalismo o en qué consiste el legalismo, te puse aquí dos significados. El primero dice concepto que afirma que la religión o la moralidad consisten en la obediencia estricta a un código legal establecido. Consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. El legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Es decir, el legalismo dice que si cumplimos la ley seremos aceptados por Dios, que nuestra relación con Dios depende de nuestros esfuerzos por cumplir sus mandamientos y que mientras mejor nos comportemos, más seremos bendecidos por parte de Dios. Pero ¿sabes? Algo sucede en nuestro corazón cuando somos guiados por el legalismo. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, comenzamos a añadir reglas que no están en la Biblia. Y la razón de esto es que existe la necesidad de que queremos estar seguros de que es exactamente lo que debemos hacer para ganar el favor de Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces llegamos a restringir nuestra libertad cristiana de cosas que no están explícitamente prohibidas en la palabra de Dios, ya sea por el cuidado de nuestra propia salud espiritual o también por cuidar el corazón de los demás. Pero ¿sabes? A eso no se le llama legalismo. Eso es vivir de acuerdo con la ley del amor. El énfasis o la base de la libertad cristiana es y deberá ser siempre el amor, el gran motivador. Pero el problema del legalismo es que establece que la obediencia es la base de su aceptación en la presencia de Dios y por eso sus reglas llegan a ser tan importantes. ¿Qué otra cosa sucede cuando somos guiados por el legalismo? Muchas veces ponemos más atención al mandamiento externo que al corazón o a la profundidad del mandamiento mismo. Y la razón es porque es más fácil lidiar con un conjunto de reglas que lidiar con los problemas de nuestro corazón. En Mateo 22, 23 al 24, Jesús les dijo a sus discípulos: «Ay de ustedes, maestros de la ley, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tal como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello». Fíjate nada más lo que Jesús les estaba haciendo ver, y este fue el conflicto que precisamente Jesús estaba tratando en el corazón de estos hombres. La razón por las que los fariseos añadían más reglas a la ley no era para amplificarlas, sino para hacerla más manejable. Ese era en realidad el problema. ¿Por qué? Porque es más fácil apegarse a un conjunto de reglas externas que obedecer la verdadera intención de la ley. Por ejemplo, el segundo mandamiento más importante de la ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si en realidad entendemos lo que significa este mandamiento y lo que implica, nos damos cuenta de que se trata de cubrir las necesidades de los demás tal y como te esforzarías por cubrir las tuyas, es decir, con gozo, con rapidez, con entusiasmo, con diligencia, con ingenio, con creatividad. Esos son los parámetros del mandamiento. Entonces, muchos prefieren más bien obedecer un conjunto de reglas que son mucho más fáciles o más sencillas que amar verdaderamente al prójimo como Dios espera que lo hagamos. ¿Sabes? Otra cosa que sucede cuando somos guiados por el legalismo
es que nos llenamos de orgullo en el corazón. Es por eso, por lo que el legalismo resulta ser muy atractivo, a pesar de que puede ser o llega a ser muy opresivo para nuestras vidas o muy demandante, porque el legalismo demanda el orgullo humano. El legalismo produce soberbia y produce desprecio. ¿Sabes? Los legalistas se enorgullecen de sus propias leyes y menosprecian a aquellos que se rigen por leyes diferentes. Los legalistas hacen de sus leyes una ley universal y quieren imponérselas a todo el mundo en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Entonces, esto que te comparto nos debe de ayudar a entender por qué debemos alejarnos de este mal para nuestro corazón. Es tan importante que veamos lo destructivo que puede llegar a ser y lo seductivo que es al mismo tiempo para nuestra alma. ¿Sabes? Todo esto que te comparto nos abre un poco más el panorama para entender el gran desacuerdo de los fariseos con Jesús. ¿Qué era lo que sucedía? Los fariseos estaban en desacuerdo con Jesús porque supuestamente Jesús estaba violando el cuarto mandamiento, que dice lo siguiente. Éxodo 20, en el versículo 8 al 11, dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó al séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. El día de reposo era un día muy especial. Era un día de renovación. Era un día para tomar fuerzas, para fortalecerse tanto espiritualmente como físicamente. Pero para los maestros de la ley, eso no era suficiente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Comenzaron a considerar todas aquellas cosas que se pueden tomar como un trabajo y que deberían prohibirse en el día de reposo. Y fueron tan detallistas y se esmeraron tanto que terminaron añadiendo 39 prohibiciones con un montón de apéndices con cosas que no podían hacerse durante ese día. Por ponerte un ejemplo, ellos no podían caminar más de 1999 pasos exactamente en ese día, porque estaba prohibido viajar. Así que si dabas 2000 pasos, ya estabas quebrantando la ley del sábado. Si te acuerdas bien, en el pasaje de la semana pasada, los fariseos tuvieron una discusión con Jesús porque le había dicho a aquel hombre inválido que tomara su camilla y anduviera. El problema fue que aquel día era sábado. El problema fue por el hecho de que este hombre cargara su camilla, ya estaba quebrantando la ley porque estaba considerado como un trabajo. No se podía cargar nada porque estaba prohibido. Vamos al pasaje y vamos a estudiar lo que estaba pasando ahí en la sinagoga. Dice lo siguiente: en otra ocasión entró en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Fíjate nada más lo que estaba ocurriendo aquí. Un hombre con un grave problema. Tenía la mano paralizada. En el pasaje paralelo de Lucas, especifica que su mano era la mano derecha. Las manos siempre han representado o simbolizan la herramienta del trabajo. Este hombre, por su parálisis, es probable que no pudiera realizar cualquier tipo de trabajo. En la ley de los fariseos, estaba permitido sanar en sábado siempre y cuando el enfermo estuviera muy grave o estuviera en peligro de morir. Esa era la única excepción para sanar a un hombre en sábado. Pero si la vida de ese hombre no corría peligro, aunque estuviera enfermo, no debería ser sanado en ese día, porque eso sería violar
el día de reposo. Y los fariseos estaban como federales en la carretera, ¿verdad? Esperando con un radar para ver quiénes se equivocan para imponerles una multa. Los fariseos estaban esperando que Jesús hiciera algo indebido para poder acusarlo de algo. ¿Sabes? Lo que me llama la atención aquí es que estos hombres sabían que Jesús podía sanarlo. En otras palabras, ellos sabían que Jesús tenía el poder y la disposición de sanar a este hombre. Pero en vez de postrarse ante él para adorarlo, reconociendo su poder y su bondad, ellos estaban atentos para poder acusarlo de algo. Fíjate nada más. En la mente de estos hombres, era mejor que este hombre siguiera enfermo con la mano paralizada y no que Jesús lo sanara. Sus reglas estaban por encima de las personas, incluso por el bienestar mismo de las personas. ¿Sabes? Cuando Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, fue para beneficiar al hombre y no para esclavizarlo. Pero todas estas cláusulas que los fariseos añadieron al día de reposo lo habían convertido en una carga insoportable y ya no era una bendición para los judíos. En otras palabras, ellos le habían robado al día de reposo su propósito verdadero, que era el de promover el bienestar físico, el fortalecimiento físico y espiritual de los hombres. ¿Sabes? Hoy en día muchos se preguntan si Jesús vino a quitar el día de reposo. Incluso puede llegar a ser un tema muy controversial, pero veamos la profundidad de la Escritura. Jesús no estaba anulando ese día. Si el día de reposo era una bendición, ¿por qué crees que Jesús lo anularía? Más bien Jesús le estaba devolviendo al día de reposo su verdadero propósito. Este es un día de bendición para los creyentes porque podemos dejar a un lado todas nuestras labores ordinarias para darle descanso a nuestro cuerpo y para tener mayor comunión con Dios sin todos los impedimentos que tenemos en la semana. ¿Sabes? Lo que yo puedo ver aquí es a un Dios tan bueno, a un Dios generoso, a un Dios que nos ordena tener un día de descanso. ¿Sabes? Dios nos ordena hacer algo que es para nuestro bien. Porque así como hay gente que no le gusta trabajar, hay quienes están obsesionados con el trabajo y todo el día es trabajo y piensan trabajo y comen trabajo, cenan trabajo. Y sabes, eso hace mucho daño. Tenemos un Dios tan misericordioso y tan amoroso que pensó en esto y que hoy nosotros necesitamos darnos cuenta de que la bendición de Dios es tan grande para nuestras vidas. Y Jesús vino para darle el verdadero propósito. Y si nos damos cuenta cómo Jesús enfrentó a los fariseos, sin duda nos llena de gran alivio y de gran satisfacción a nuestros corazones. Fíjate lo que dice el versículo número 3. Dice: entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego le dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. ¿Sabes cuál es la lógica de Jesucristo aquí? Si está permitido sanar a un hombre que está en riesgo de morir, también debería ser bueno restaurarle completamente la salud, aunque no esté muriendo. Jesús no estaba desobedeciendo a Dios, sino más bien estaba cumpliendo el corazón del mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, esta pregunta que hace Jesús tiene respuesta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? Por supuesto que está permitido hacer el bien. ¿Cuál fue la reacción de estos hombres? Dice que ellos se quedaron callados. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Para no tener que reconocer lo que es evidente. De esta manera fue como
revelaron la maldad que había en sus corazones. Los fariseos parecían hombres honorables por fuera, gente muy respetada, pero tenían el corazón envanecido por sus inútiles razonamientos, como dice Romanos 1:21. Lo más increíble es cómo reacciona Jesús al ver lo que pasa en el corazón de estos hombres. Dice el versículo 5, Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. ¿Sabes? El enojo que mostró Jesús a este hombre era de profunda indignación. Jesús estaba indignado y profundamente triste de ver el corazón de estos hombres. Y lo que hace Jesús en ese momento es sumamente sorprendente. Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. Y si te pones a pensar, este hombre en su discapacidad no podía hacer eso. Quizás se quedó atónito sin poder entender el mandamiento que Jesús le estaba dando. Pero lo que vemos aquí es el poder y la bondad de la palabra de Jesús. Jesús le dijo, extiende tu mano. Y así fue como este hombre fue sanado. Jesús no estaba trabajando en el día de reposo. Jesús no le hizo una cirugía, una operación a este hombre. Él simplemente le dijo, extiende tu mano. Yo me imagino allá a Jesús, ¿no? ¿No se puede sanar? Ok. Y luego le dice al hombre, extiende tu mano. Y el hombre extiende la mano y queda sano. Mira nada más el poder y la bondad de la palabra de Jesús. ¿Sabes? En los evangelios nunca vemos a Jesús enojado con los recaudadores de impuestos, gente considerada como los traidores de la patria, los peores pecadores. No vemos a Jesús enojado con las prostitutas. Jesús era amigo de pecadores, pero Jesús sintió una gran indignación y una profunda tristeza por la condición de estos soberbios y orgullosos legalistas que se justificaban a sí mismos. Estaba tan indignado. ¿Sabes por qué? Porque estos hombres eran líderes del pueblo que con su orgullo estaban alejando a los hombres de Dios y de la verdadera santidad. Es por eso tal indignación de nuestro Señor Jesús. Así que la razón por la que debemos oponernos al legalismo no es para defender el libertinaje o la libertad cristiana, es para promover la verdadera santidad. Nosotros tenemos que ser santos por dentro y por fuera. Dice la Escritura, sean santos porque Dios es santo. Los cristianos debemos ser santos porque Dios es santo. Los cristianos no debemos ni podemos amoldarnos a este mundo. El legalismo no produce eso, más bien se convierte en un estorbo que nos conduce a obedecer un conjunto de reglas que no producen un cambio en el corazón. Solamente producen un mecanismo. La verdadera santidad, ¿sabes?, proviene de un corazón que ha sido transformado por la luz del Evangelio y que continúa viviendo a la luz del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, el amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. Somos aceptados por la gracia de Dios. Somos lavados por la gracia de Dios. Somos comprados por la gracia. Y ahora estamos llamados a vivir a la altura de lo que somos, amparados en el poder de esa gracia. Pero cuando convertimos esa gracia en libertinaje, no es solo pervertir la gracia,
es renunciar a ella. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino a redimirnos de la esclavitud del pecado para que tengamos la libertad de poder hacer lo que tenemos que hacer, agradar a nuestro Dios. Lo que se opone al legalismo no es vivir en libertinaje o como el mundo vive. Lo que se opone al legalismo es someternos al señorío de Jesucristo con gozo en nuestros corazones. Vivir ya no para sí, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros. Lo que se opone al legalismo es someternos al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con gozos en nuestros corazones. Amén. Por último, en el versículo 6, dice la Escritura: tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Es increíble lo que vemos aquí. Los fariseos se indignan porque Jesús sanó al enfermo en el día de reposo, pero no tienen problema en planificar un asesinato ese mismo día. Mira nada más qué incongruencia. ¿Te das cuenta de la incongruencia de los corazones legalistas? Es como aquella persona que tiene una vida de santidad, pero es un mentiroso de primera. Lo más increíble es que ellos comienzan a tramar la muerte de Jesús con los herodianos. Cuando los herodianos eran israelitas que apoyaban fervientemente el gobierno de Herodes. Herodes era uno de los reyes más corruptos que tuvo Israel en toda su historia. Herodes no solamente representa el poder de los romanos sobre los israelitas, sino también el sistema cultural grecorromano, que era muy liberal, que era inmoral, que era pagano y que trataban de imponer sobre todos aquellos países a los cuales conquistaban. Entonces, por una parte, los fariseos representan los valores tradicionales de Israel y por otra parte, los herodianos que representan la parte más inmoral, más indecente y liberal del pueblo de Israel. Pero aquí los vemos tramando juntos la muerte de Jesús. ¿Y sabes cuál es la razón? Es que los dos grupos veían a Jesús como una amenaza. ¿Sabes? Inmediatamente que hablamos de legalismo, muchos piensan que entonces todo debe ser liberalismo. Pero ¿sabes? No podemos estar defendiendo al legalismo o al liberalismo, ninguno de los dos, porque Jesús no estaba con ninguno de los dos. Los dos odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque ambos son un estorbo para la salvación de los perdidos. Ambos son un estorbo para el crecimiento y para la santificación de la iglesia. Ambos son un verdadero peligro del que debemos librarnos únicamente predicando la verdad del Evangelio día con día. ¿Sabes? Hoy en día no queremos ver una iglesia llena de fariseos, ni tampoco queremos ver una iglesia llena de herodianos. Soñamos con ver una iglesia de hombres y mujeres que amen a Cristo con pasión, que deseen vivir para Él. No vivimos para convencer a Dios de que nos bendiga. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha bendecido. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Nos ha bendecido en las regiones celestiales con la bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria. Así que, hermanos, Dios espera ver una iglesia con hombres y con mujeres que entiendan el Evangelio, que lo entiendan y que vivan a la altura del Evangelio.
como es digno del Evangelio. Amigo que hoy nos acompañas, si tú estás aquí sin Cristo, espero que hayas podido ver que la enseñanza de este pasaje es de mucha vitalidad para ti. Sin importar de qué lado estás, ya sea del lado de los religiosos legalistas o del lado de aquellos que no tienen una religión. El problema de ambos grupos es que se encuentran en el lado opuesto a donde Jesús está. Y Él es el único que puede otorgarte el don de la vida eterna solamente por gracia, por medio de la fe. Así como Jesús sanó a este hombre con una mano paralizada, de la misma manera Jesús tiene el poder para darte un corazón nuevo. Jesús puede sanarte, Jesús puede restaurarte, Jesús puede darte nueva vida. Jesús tiene el poder para darte un corazón de carne y quitarte ese corazón de piedra. ¿Sabes? Las puertas de la salvación están abiertas para todo aquel que viene a Él con fe y con arrepentimiento. Hoy el llamado para ti, amigo que hoy nos acompañas, es invitarte a conocer de Jesús, invitarte a poder estudiar más acerca de Él, a que tú puedas conocerle a Él personalmente, que puedas llenarte de fe, que esa misma fe nos lleve al arrepentimiento que nos dirige a la salvación. Hermanos, no dejemos de agradecer a nuestro Dios cuánto nos ama, todo lo que Él ha proveído para nuestro beneficio. Aprovéchalo, no en libertinaje, no en legalismo, sino viviendo con pasión cada día de tu vida. Viviendo ya no para ti, sino para aquel que murió por ti. Vamos a hacer una oración para bendecir el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Señor y Dios Padre del cielo, muchas gracias por esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por la dicha que nos das de poder hoy escuchar tu mensaje. Padre, qué especial es saber que todo lo que tú nos das es para nuestro beneficio, es para fortalecernos, para alimentarnos tanto físicamente como espiritualmente. Señor, qué mayor dicha, qué mayor bendición tenemos que la que tú ya nos has dado, la de poder gozar en las regiones celestiales junto con Cristo, la de el poder ser escogidos, el poder ser llamados a una vida santa y pura. Ayúdanos, Señor, y danos la determinación. Ayúdanos a esforzarnos, Dios, cada día de nuestra vida para llegar a ser como tú, porque tú eres santo. Dios, gracias porque hoy nos permites escuchar tu palabra y llenarnos y regocijarnos de ella. La única que nos permite poder llegar a la verdad. Dios, ayúdanos a permanecer en la verdad. Dios, perdona nuestros pecados, límpianos, ayúdanos a poder restaurar nuestro corazón hacia contigo y vivir a tu lado eternamente. Padre, bendice el pan y el jugo de uva. Dios, es en Jesús en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Vamos a escuchar una canción de reflexión para tomar la Santa Cena.
Amén. Qué increíble que el día de hoy podamos alabar a nuestro Dios. Podamos tomar este tiempo para reconciliar nuestra vida con Él. Vamos a tomar este tiempo para alimentarnos de su palabra, llenarnos de regocijo en nuestro corazón. Espero que haya sido de mucha ayuda para ti el mensaje que Dios nos ha enviado el día de hoy. Hoy vamos a terminar nuestra reunión con algunos anuncios. Nuestras próximas reuniones son los domingos a las 11 de la mañana y continuaremos durante el mes de noviembre con esta serie de predicación Jesús sana, restaura y resucita. Nos dimos cuenta de cómo Jesús tiene el poder para sanarnos. Jesús puede restaurar nuestros corazones. Dios espera que vivamos eternamente agradecidos con Él. Pero necesitamos reconocer nuestros corazones, esa gran necesidad que tenemos de Él. Amigo que hoy nos acompañas, queremos invitarte a que puedas conocer la iglesia, que puedas conocer a Dios, que puedas estudiar su palabra. Nosotros estamos con la disposición de poder ayudarte. Estoy convencido de que no hay mejor lugar que la iglesia para ser reconfortados y alimentados de su palabra. Así que acércate. En los comentarios del video tú puedes encontrar la manera en la cual tú puedes comunicarte con nosotros. Pero acércate. Toma y da un paso de fe. Dios, sin duda, quiere recompensarnos por esa fe. Dios nos bendice en gran manera. Nuestras próximas reuniones, reunión de mujeres el martes a las 9 de la noche. Miércoles 7:30, reunión de familia. Y esta ocasión estaremos con nuestros hermanos de la increíble iglesia de Colima. Amén. Y cerramos el viernes a las 9 de la noche con reunión de hombres. Así que te dejo aquí los datos. Si te gustaría o te interesa entrar a alguna de estas reuniones, mándanos un mensaje para enviarte el link, compartirte el link de acceso para que puedas acompañarnos. Mi nombre es Francisco Torres. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que se conectan. Quiero enviar un saludo muy grande a nuestros hermanos en Ébano, en Pánuco, en Citlaltépetl, Veracruz, en Pueblo Viejo, Veracruz, Altamira, Madero y Tampico. Gracias a todos nuestros hermanos del interior de la República que nos acompañan. Muchísimas gracias. Gracias a todos los amigos que hoy están presentes. Estoy convencido de cuánto Dios nos ama porque nos da palabra. Pues que a Él sea la gloria por siempre. Muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.